Pasamos por agua y por fuego, y tu palabra brotó y se cumplió. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Es el renuevo de Jesús, donde todos postrados adoramos a Dios. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre. Y mientras los tiempos vayan creciendo y avanzando, el mal va arropando más. Y lo vemos. Hoy día se ve muy claramente con todas las cosas que pasan a nivel mundial. Cada vez las riquezas se van acumulando más en pequeños grupos que tienen tantas riquezas que pudieran sostener ellos a la humanidad completa. Impresionante. Y se va acumulando las riquezas cada vez en esos pequeños grupos. Dios ya habló por los profetas de esas personas y les decía: habitaré en ustedes solos toda la tierra. Y es una cuestión impresionante. ¿Por qué? Porque es el mismo ser humano que va hacia allá. Porque cuando nosotros vemos situaciones adversas en medio de una población, uno puede decir que es de alguien que ejecuta la maldad y por eso se multiplica en toda la nación, pero no es así. Porque si alguien ejecuta la maldad y desde aquí no hay maldad y la mayoría no hay maldad, esa maldad no puede vencer al bien. Imposible. Cuando la maldad se ejecuta es porque entre los más pequeños, con menos recursos, que igual la maldad abunda. Se va multiplicando la maldad. La maldad se multiplica. Así como cada cosa en este mundo está destinada a multiplicarse porque es una ley. Es una ley. Dios le dijo al hombre: multiplícate. Y el hombre ahora se multiplica, pero con su naturaleza caída. Y el corazón inclinado hacia lo malo. Por eso no le sorprende que a un niño pequeño tú no le tengas que enseñar a hacer lo malo. Desde pequeño tú lo ves que ellos nacen inclinados a hacer lo que no deben hacer. Y mientras tú más los corriges, ellos más se inclinan allá. Entonces hay que estarlos instruyendo constantemente para irlos dando un bienestar, una vida que, bueno, nosotros como creyentes, una vida que agrade a Dios. Entonces, en medio de estas situaciones, hermanos, nosotros tenemos que levantarnos como buenos soldados, pero buenos soldados de Jesucristo. Buenos soldados de Jesucristo. Así en las batallas, usted ve que los ejércitos, cuando están en pugna por un territorio, los ejércitos van avanzando a tomar y a poseer cada vez más el territorio de su enemigo. Igualmente nosotros como creyentes, nosotros tenemos que tratar de ir avanzando a poseer territorio. ¿Y de qué manera hacemos esto nosotros? Multiplicando las cosas de la fe, no teniendo estrategias humanas para hacer las cosas de Dios, sino las de la palabra. Amén. Predicando el evangelio, el que ministre conforme al poder, a la capacidad que Dios le da. Esto es importante, esto lo dice el apóstol Pedro, que el que ministre conforme a la capacidad que Dios le da. Nosotros tenemos que ministrar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que avancemos como reino de Cristo y vayamos tomando posesión de todas aquellas cosas que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. No como los falsos profetas dicen, a poseer el mundo. No, nosotros no fuimos llamados a poseer el mundo. Nosotros no somos del mundo y nuestro sistema no es del mundo, porque nuestro rey dice: mi reino no es de este mundo. Sencillo, nosotros no podemos poseer el mundo, porque el mundo tiene un sistema y vive por ese sistema. Y aunque usted diga: ay, pero sí se puede, yo creo que sí se puede. Bueno, está bien, gloria a Dios, tú crees que puede. Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Se ve? La Biblia dice otra cosa. Y Dios enseña que es un remanente. Entonces no es que vamos a vivir como víctimas. Ay, somos muy poquitos y siempre vamos a ser muy poquitos. No, nosotros avanzamos y crecemos. Avanzamos y crecemos. Pero lo que quiero decirte es que no tenemos esa visión de mundanalidad. Esa visión de estar buscando campos
para ganarlos independientemente de lo que salga. Porque ¿qué trae esto de decir voy a ganar una nación para Cristo? Que yo meta en la iglesia a cualquiera y trate de mantener a cualquiera ahí en la iglesia sin importarme cómo o qué tenga que hacer para mantenerlo, pero quiero es mantenerlo. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a predicar a ver si Él concede que ellos se arrepientan. A eso nos llamó Dios. Dios nos llamó a predicar el evangelio, a no estar adulando a las personas para sacar provecho. Dios no nos llamó a agradar a los hombres, sino a agradarlo a Él. Entonces, son cosas claras para nosotros los creyentes. Cuando estamos acá en la iglesia, nosotros tenemos que saber qué tipo de soldados somos. Porque aquí dice Pablo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, si usted es un soldado de Cristo, usted no se va a enredar en ese tipo de aplicaciones que tiene este mundo para hacer las cosas. Para nada. Usted no se va a tratar de ocupar en las cosas de este mundo porque sabe que Dios no le va a dar provecho porque usted fue tomado por soldado como Jesucristo. ¿Cuántas veces? Por lo menos a mí me tocó ver como creyente que a mí antes algunas cosas me funcionaban cuando yo no tenía a Cristo. Pero ahora en Cristo veo que esas cosas no me funcionan. ¿Por qué? Porque el que me llamó me tomó por soldado. ¿Se ve? Y no me puedo enredar en los negocios de la vida porque no me va a ir bien. Dice el apóstol Pablo a los Corintios que el que edifique sobre este fundamento vea cómo sobreedifica. O sea, tú tienes que ver, si ya tienes a Cristo, cómo vives tu vida. Porque todo lo que tú hagas en tu vida, el fuego lo probará. Y si lo que haces en tu vida es fundamentado en Cristo, recibirás recompensa. Pero si no es fundamentado en Cristo, recibirás pérdida. Y esto habla de todas esas cosas que no tienen provecho y antes no tenían provecho, antes las podíamos hacer, cosas que para otros les aprovechan, a nosotros no funcionan con nosotros. Porque no ha de ser así, no podemos. Somos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo. El que nos prospera es el Señor. Él es el que nos prospera. Y cuando entendemos esto, vaya, que nuestra prosperidad va a ser aún mucho mayor que las que tiene el de afuera. Mucho mayor. En todas nuestras áreas avanzaremos y creceremos porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero a veces no lo entendemos porque estamos enfocados de una manera incorrecta. Dice Santiago, en Santiago 4, Dios es bueno y es maravilloso, Él es fiel. Al sea la gloria para siempre. Él es justo. Santiago 4. Mira esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedí y no recibí, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Esto es impresionante. Porque dice acá Santiago, a un grupo de personas les está diciendo que codician y no tienen, desean, arden de envidia, porque no entienden. No entienden. Santiago comienza diciendo de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes. No es de vuestras pasiones que combaten en sus miembros, hablando de todas esas cosas que queremos hacer que no son de Cristo. ¿Se ve? Que no son de Cristo. Y después Santiago le dice en el 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con este mundo nos constituye en unos enemigos de Dios? ¿Se ve? La amistad con el mundo, enemistad contra Dios. Sí. No podemos como soldados nosotros
estar atendiendo a las voces del mundo. No, que haz esto, que esto sí está dando. Bueno, si usted quiere ir por ahí, vaya y golpéese. Pero Santiago ya se lo está diciendo. Pedí no recibí, porque pedí mal, para gastar en vuestros deleites. Codiciáis y no tenéis, matáis al rey de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Es tremendo lo que dice Santiago a estas personas. O sea, no es la manera. Porque Él nos llamó a caminar con Él. Después Santiago remata y termina. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos alena celosamente? A estos que están así, Santiago le está diciendo, ¿tú piensas que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él hizo morar en ti te anhela celosamente? ¿Eso lo dice la Escritura en vano? Eso es lo que está diciendo Santiago. Hablando de esto. Por eso pides y no recibes, porque pides mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en ti. Amén. Pides mal. No recibes porque pides mal. O sea, Santiago le está diciendo a estas personas, ustedes están mal enfocados. Están mal enfocados. Tienen que enfocarse bien. Pablo le da una clave a los filipenses. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Así como lo hace Timoteo. Lo hace como un hijo sirve a su padre. Busca lo que es de Cristo. Tremendo. ¿Por qué? Porque sabía lo que tenía que buscar. Jesús nos lo dijo claramente. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Eso está más claro que el agua. Lo que pasa es que para buscar las cosas así hay que tener fe. Hay que tener fe porque vienen los momentos de desesperanza. Que uno dice, Señor, ¿y dónde estás que no te siento? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Por qué no respondes si tengo esta situación tan tremenda? Y vienen esos tiempos, ¿cierto? Pero Él dijo, aunque pases por las aguas, no te anegarás. Si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti, no te quemarás. ¿Él lo dijo o no lo dijo? Se requiere fe. Santiago termina diciendo, pero Él da mayor gracia. Impresionante. Él da mayor gracia. Él nos influencia de una manera que supera todo esto. Y esto es impresionante. Porque cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado su Espíritu para que nos guíe a las cosas que Él quiere para nosotros, cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos militar con Cristo. Militar con Cristo. Y en vez de estar pidiendo como queremos, preguntarle a Él cómo debemos pedir. Preguntarle a Él. Porque constantemente Dios con las situaciones lo que hace es enseñarnos cómo es nuestra milicia, cómo debemos andar. Cómo debemos andar. Muchas veces viene la situación a nuestras vidas y corremos a tratar de resolver en vez de correr a orar. Inmediatamente. Y el Espíritu lo sabe porque Dios lo ha hecho morar en nosotros. Amén. Si el Espíritu mora en nosotros, Él nos guía si nosotros nos dejamos guiar. Por eso dice Santiago, después que dice que Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es un soberbio? Alguien que no se sujeta. ¿Se ve? Alguien que no se sujeta. Eso es un soberbio. ¿Sí? El Espíritu que ha hecho morar Dios en ti te resiste cuando no te sujetas. Pero cuando te sujetas, te influencia. ¿Qué diferencia? Te influencia y puedes militar. ¿Y necesitamos militar? Sí, para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. Y allí es a donde Dios nos lleva. ¿Cuántos conflictos nos buscamos en la vida por no entender cómo se hacen las cosas? ¿Cuántos conflictos hemos tenido desde que nacimos por no haber entendido que algo era una manera y haberlo hecho de otra manera? ¿Cuántas circunstancias adversas no hemos tenido por tantas malas decisiones que hemos tomado?
¿Cuántas no hemos tenido? Si nos ponemos a enumerarlas, yo por lo menos en particular no alcanzaría a contarlas, porque he tenido muchísimas. Y Dios ahora me da su espíritu para que su espíritu me guíe, y yo todavía pretendo ir con mis pensamientos, con mi manera, sabiendo que nunca ha funcionado. Dios me ha dado el Espíritu de Cristo, que es aquel que Pablo le está diciendo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Amén. Déjate guiar. Influénciate en la gracia. Cuando nosotros leemos ese capítulo 2, ahí vemos que él está diciendo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate por ser influenciado. Es tremendo. ¿Por qué? Porque necesitas esa influencia. Somos salvos por influencia, por gracia, por Haris. Somos salvos. Y si esa influencia no viene, vamos al infierno. Sencillo. Él resiste al soberbio y le da influencias al humilde. O sea, que Él salva al humilde. Amén. Al que se sujeta a Él. Por eso Pablo dice que los que son guiados del Espíritu son hijos de Dios. Porque tienen gracia, tienen influencia. Pero los que son guiados por su carne, por lo que piensan, por lo que hacen, morirán, dice Pablo. Morirán. Sí, tenemos que entender esto, porque Dios nos llamó a militar y Él nos tomó como soldados. Y vaya que tenemos un capitán que es tremendo, porque mora en nosotros y nos dirige. Nos diría lo que quiere hacer. Por eso dice la palabra, Pablo le dice a los tesalonicenses: no apaguéis el espíritu. No lo apaguéis. Porque cuando tomamos decisiones repetitivas, contrarias a Él, terminamos apagándolo. ¿Y sabes por qué sucede? Porque cuando Dios nos corrige tan seguidamente, es porque le estamos desobedeciendo seguidamente. Y cuando no le escuchamos, el espíritu se apaga. Después sí, ay, ya no es lo mismo cuando oro, ay, ya no. Que el espíritu es el que te llevaba a orar, el espíritu era el que te influenciaba a hacer las cosas para Dios, él era el que te movía a hacer todas las cosas. Ahora no. ¿Por qué? Porque lo apagaste. ¿Se está viendo? Lo apagaste. Por eso David oraba: Señor, que restaurara en él. Le decía: Señor, haz volver sobre mí el gozo de tu salvación. Orándole a Dios que Dios restaurara en él eso. No quites de mí tu Santo Espíritu, decía David. Impresionante. Impresionante, porque cuando somos creyentes genuinos, que meditamos en las palabras y nosotros tenemos el Espíritu, sabemos y reconocemos nuestras oraciones a Dios cuando estamos en situaciones difíciles y eso, y cómo nos entregamos a pedirle. Podemos imaginar cómo estaba David allí humillado. Señor, no siento nuevamente así como sentía tu presencia. No siento ese gozo, no siento esa vida que tú producías en mí. Ya no es igual. Me imagino a David pidiendo eso, que el Señor le diera eso. Y son cosas, hermanos. Dios nos llamó a militar. Alguien que milita está al exclusivo servicio de aquel para quien milita. Si usted ve el servicio militar, eso es un régimen que tiene un tiempo. Y mientras las personas están sirviendo, le dan unos tiempos después de los 3 meses, tenía yo por entendido antes, que le daban salidas por cierto tiempo. Pero estaban sujetos a volver, y si no volvían, venían, lo buscaban y se lo llevaban preso. Porque es un régimen que tienen que cumplir. Ellos están en el servicio militar. ¿Se ve? Militan, tienen que cumplirlo. Nosotros como creyentes tenemos que cumplir con Dios. Tenemos que cumplir con Él. Por eso Pablo decía, y Pablo dice en 1 Corintios 9, dice el apóstol Pablo, hablando de él como predicador del Evangelio:
Vamos a leer el versículo 16. En nombre de Cristo Jesús, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Yo te pregunto, si es la gracia barata esa que quieren vendernos hoy, y una gracia que va más con la palabra gracias que con la palabra griega haris, que es influencia divina de Dios sobre nuestro corazón. Es una cosa absurda lo que nos quieren vender hoy. Yo te pregunto, si es esa gracia, ¿por qué Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio? Ay de mí si no predico el Evangelio. Es tremendo, porque él estaba claro que el Espíritu estaba en él y él tenía que militar como Dios lo había llamado a militar. Él explica a los filipenses, lo tocábamos ayer, que tengo que alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Tengo que alcanzar aquello. Todos aquellos que me escuchan, decía Pablo, sigan esta misma regla. Aquellos que hemos llegado a la madurez, sigan esta misma norma. Impresionante lo que decía Pablo. Tenemos que tomar aquello para lo cual Jesucristo nos ha tomado. Esta misma epístola a los filipenses, más adelante, en el capítulo 2, Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, la influencia. Está el Espíritu en nosotros. Amén. Entonces nos llama a cuidar esto con temor y temblor. ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol a los hebreos lo explica, que el que afrenta al Espíritu de gracia no tiene perdón, es reo de muerte. Reo de muerte. Porque Él nos llamó a nosotros a militar. A militar. Y para que nosotros pudiésemos militar, intervino sangre. ¿Se ve? Hubo una vida inocente, la de Cristo Jesús, que tuvo que ir al madero, a la muerte, una muerte para un maldito. Porque Dios había dicho, maldito todo aquel que muera colgado en un madero. O sea, era una muerte para un maldito. Pero Él fue mudo, no abrió su boca, quiso ir para podernos librar. Dios no nos va a tener por inocentes, porque Él hizo aquello para que nosotros pudiéramos militar. Y al poder militar, Él darnos de su espíritu y nosotros poder alcanzar las cosas inalcanzables. ¿Se ve? Inalcanzables. Las alcanzamos con el espíritu. Cuando yo veo todas estas situaciones que uno pasa, todas estas situaciones que vienen, estas dificultades, esto como Pablo, yo veo alrededor, como Pablo veía situaciones adversas aún entre los hermanos, porque no es cualquier cosa la fe. Hay una lucha a muerte. Dice que Jesús cuando oraba en Getsemaní, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Impresionante. Y cuando habla esto del Espíritu Santo, habla de la agonía que él tenía en su oración, porque si Pablo tenía una gran lucha, imagínate la que sostuvo Cristo Jesús, que estaba muriendo por la humanidad entera. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Él. Nosotros tenemos que recordarnos de Cristo Jesús, de lo que Él hizo para que nosotros estuviésemos acá, para que pudiésemos militar. Ahora tenemos que presentarnos como buenos soldados para la gloria de Él. Necesitamos hacerlo sin voltear la mira, porque a veces pensamos, mire, Pablo dice que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. En nuestra vida cristiana tenemos que tener cuidado. Porque a veces, mire, a veces estamos haciendo un ministerio y pensamos que nos la sabemos toda porque ya estamos haciendo el ministerio. Uy, ya Dios me usa, ya estoy. No, mira que no calles. ¿Entiendes? Después dice el apóstol Pablo con sinceridad, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Impresionante. Porque
vienen las tentaciones, vienen en cualquier sentido, vienen las tentaciones. Tentación es algo que está en tu carne en cualquier área, pero ofende a Dios si lo aplicas. Y eso va a venir, el diablo lo va a traer, ¿para qué? Para derribarte, para que caigas en cualquier área. Y tenemos que entender eso. Si estamos empezando a hacer un ministerio, si estamos tropezando, en todo tenemos que mirar al enemigo, mirarlo, no ignorar sus maquinaciones, no ignorarlas, estar pendiente que lo que está buscando de destruir. Nosotros tenemos que buscar de avanzar con Cristo, con Cristo. Sencillo, hermano. Dios nos ha dado las herramientas. A veces queremos luchar contra el enemigo e ignoramos las herramientas. Dios nos las ha dado. Dice Pablo a los Efesios, en Efesios 6. Pablo habla de esta lucha en el versículo 10. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nota, ¿dónde nos vamos a fortalecer? No en nosotros, en el Señor. Y en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, no, en el poder y la capacidad de la fuerza de Él. ¿Se ve? De su fuerza, dice el apóstol Pablo. Vestido de toda la armadura de ¿quién? De Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Nota, acechanzas, porque nos acecha. Cuando usted escucha esta palabra acechanza, mira, hay una manera muy fácil de uno precisar esta palabra. Los leones, cuando están en su manada y llega el tiempo de cazar, ellos acechan a la presa. Y usted ve cómo ellos empiezan a mirarla, la presa no los ve, y ellos empiezan a mirarla, empiezan a rodearla, a buscar la manera de dónde la van a interceptar, y más cuando ven que son gacelas, que son ciervos, que son de esos animales que son muy rápidos. Las leonas, que son las que más cazan, usted las ve como acechan a la presa y le ponen trampa entre varias leonas, algo impresionante. Vemos eso y podemos también precisar cómo es el enemigo y cómo vienen los demonios. Es impresionante. Si cuando el enemigo nos tentara, Dios nos dejara ver el ambiente que hay, viéramos a miles de demonios atacando nuestras mentes y nuestros corazones para que caigamos, acechándonos al acecho. Pero tenemos que ser buenos soldados. Y para ser buenos soldados tenemos que tener la armadura de Dios. Aquí está. No podemos tener la armadura mía. No, yo he crecido. No, jamás. Jesús estaba allí en Getsemaní. Y no te estoy hablando de Pablo ni de Pedro. Te estoy hablando de Jesús de Nazaret. Estaba en Getsemaní. Y estando ahí en Getsemaní dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Tenía una gran lucha. ¿Y sabes qué él decía? Totalmente sumiso al Padre. Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Demostrando su debilidad, su humana debilidad. Pero después demostrando su obediencia dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Impresionante. Por donde tú quieres que yo pase, yo pasaré, Padre. A donde tú quieres que yo vaya, Padre, yo iré. Eso es impresionante, la virtud de aquel que nos llamó. Impresionante la virtud que tiene el Señor. Impresionante. Alguien valiente, Jesús de Nazaret. Sí, nosotros tenemos que tener esa misma actitud, porque el diablo nos acecha. Nosotros tenemos la misma actitud.
Y vienen las situaciones que parecen que no tienen control. Cuando digo que parecen, para nosotros no hay control, no las podemos controlar. Y espero que se entienda, lo digo como hombre. Pero con Dios sí se pueden controlar, porque para Dios todo es posible. Sí. Cuando nosotros nos vestimos con la armadura, vamos a poder resistir y estar firmes. Estar firmes. ¿Y firme en qué sentido? Firme contra las acechanzas del diablo. Te recuerdo, la leona acecha a su presa, con los leones, acecha a su presa y la acecha para comérsela, para matarla, para quitarle la vida. Así el diablo, para matarnos. Jesús nos lo dijo claramente, Él vino a robar, a matar y a destruir. Yo vine para que ustedes vivan y vivan abundantemente, dijo Dios. Impresionante lo que dice el Señor. Sí, nosotros tenemos que entender eso. El diablo nos quiere matar desde que nacimos. Desde que nacimos nos quiere quitar la vida. Y nos la va a querer quitar hasta que partamos con Cristo o hasta que Cristo venga. Nos va a querer quitar la vida. Pero nuestra confianza no somos nosotros, es Cristo Jesús. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Sí, Pablo dice acá en el 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Amén. Y el día malo, ¿por qué el día malo? ¿Por qué Pablo habla del día malo? El día malo es aquel día donde Dios permite. Nota que la oración que el Señor enseña a sus discípulos a orar, que es la oración que nos enseña Jesús a nosotros, es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Amén. No nos dejes caer en la tentación. Reina Valera traduce, no me metas en tentación. ¿Por qué? Porque sabemos que la tentación viene porque Dios lo permite. ¿De dónde usted dice eso, hermano? La palabra lo enseña. El diablo pide y Dios concede. ¿Se ve? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero no temas, yo he rogado para que tu fe no falte. Día malo. Viniendo el día en que los hijos de Dios iban a él, entre ellos se acercó el diablo. Y Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y el diablo empezó a pedirlo, hazle esto y esto, a pedirlo para tentarlo. Dios lo concedió, pero no le toqué su vida. ¿Se ve? Dios permitió el día malo para Job. Dios permite el día malo. ¿Por qué lo hace? Él es Dios y sabe por qué lo hace, pero los creyentes sabemos que la misma Biblia nos enseña que es para proyectarnos más adelante, para hacernos crecer. A Job, después Job tuvo al doble, las hijas más hermosas, mejores tierras, y fue alguien más lleno de Dios. ¿Se ve? Jesús padeció todo eso, pero ahora es el Dios de toda la tierra. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Dios permite algo en nuestra vida es para algo más grande que viene. Usted dirá, ¿por qué los otros discípulos no negaron al Señor como Pedro? Porque Pedro se la pasaba todo el tiempo diciendo que él era el que más podía. Y los otros discípulos no iban a cuidar al rebaño. No. Jesús le dijo, cuando le dijo eso, que lo había pedido para zarandearlo, le dijo, no temas, yo he regado que tu fe no falte. Después tú vuelto, vuelve a tus hermanos. ¿Se ve? Después que tú seas restaurado, restaura tú a tus hermanos. Ya le estaba diciendo, el líder vas a ser tú. Ahí está tu prueba, ahí está tu día malo. ¿Se ve?
tu día malo. Y son cosas, tenemos que entender que las pruebas Dios las va a permitir, las tentaciones Dios las permite, pero para fortalecernos, no para que caigamos. Dios nunca nos permite la tentación para que nosotros caigamos, no. Usted no agarra y está enseñando a su hijo a caminar y le dice, ay mami, suéltate, y después la empuja para que se caiga, no, ¿verdad? Usted llega y la suelta y está ahí alrededor, pero aunque usted no va a permitir que se golpee, usted sí va a dejar que ella con sus pies o se vaya o se mantenga, para que aprenda, ¿o no? Igualmente Dios con nosotros. No me le toque su vida, pero ahí está el día malo. ¿Se ve? Ciertamente Él no ve como nosotros vemos el sufrimiento, porque Él es Dios. Y nosotros no entendemos que a veces esas cosas nos proyectan a cosas más tremendas que a veces no alcanzamos. A veces tú ves personas en la iglesia que están siendo zarandeadas, y no puedes ver lo que Dios ve de esas personas. No lo puedes ver, pero Dios sí lo ve. Se ve, y créelo, y ahí Dios va a ir y quitando para Él sacar lo que Él quiere sacar. Porque Dios no es el padre ese sinvergüenza que ve que el hijo está haciendo las cosas y lo deja para que no le duela, porque le duele pegarlo. Dios no es ese. Dios es el que nos disciplina para hacernos buenos hijos. Amén. Porque Él nos dice, disciplina a tu hijo para que cuando fuere grande, aún siendo grande, ya no se apartará de su camino. Sencillo. Si Él lo dice, es porque Él lo hace con nosotros. ¿Está viendo? Nos disciplina para que a medida de que crezcamos ya no nos apartamos de Él, sino que seguimos con Él. Amén. Al sea la gloria. Por eso es que tenemos que aprender a ser buenos soldados, a entender que el que está en nosotros nos dirige a lo que Él quiera. Cuando resistimos, nos hacemos daño nosotros. Nos hacemos daño. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a hacer lo que Él quiere. Porque por eso a mí siempre cuando yo pienso que esto es en todos los creyentes, porque Pablo era un instrumento escogido, lo dijo Jesús. Y cuando yo escucho la vivencia de Pablo, yo crezco y veo que esas cosas suceden en mí. Obviamente, instrumento escogido para revelar. Y nos revela en nuestra vida cómo Dios trata con nosotros. Es impresionante lo que Dios puso en la vida de este hombre Pablo. Impresionante. Y este hombre llegó hasta decir, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De aquí en adelante nadie me cause molestia. Impresionante. Y una fe tan tremenda como para decir aquello. Para tener esa confianza que había padecido con Jesús. Impresionante. Decir aquello sin apagar el espíritu tenía que estar sumamente lleno. Porque eso no lo puede decir cualquiera, sino alguien que ha padecido por amor a Jesús. Como lo hizo Pablo. ¿Se ve? Él padeció su vida, se expuso a la muerte, estuvo preso, terminó siendo un mártir por amor a Jesús. Impresionante ese apóstol. Nosotros tenemos que entender esto. Él era un soldado, nosotros también somos igual que él, soldados de Cristo. Pero si queremos avanzar, tenemos que estar escuchando la voz del capitán, siempre. No podemos deslindarnos de su voz, ni hacernos los locos, porque créelo, está viendo el camino. Él está viendo el camino. Él le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, mire, oren, porque sus mentes, su carnalidad es débil, pero el espíritu está dispuesto. Impresionante. ¿Quién estaba dispuesto? El espíritu. Si ellos tenían que orar, ¿para qué? Para que fuese el espíritu ayudándolos. Amén. Por eso tenían que orar. Muchas veces estamos en la circunstancia y lo que más ataca al enemigo es la oración, porque ahí es donde el Espíritu va a estar con nosotros. ¿Cuántas veces yo no me paro acá
Y estoy parándome y bueno, ya el Señor me ha dicho lo que voy a hablar, pero mi cuerpo, mi estado, las situaciones me tienen tan agobiado que siento que no puedo hablar y siento que no. Y le digo al Señor, impresionante, porque ya no es mi carnalidad, sino el Espíritu. Él está dispuesto y lo hace. Él es fiel. Él es fiel. Aunque tú seas infiel, Él es fiel. Él es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Y esa es la bendición. Esa es la bendición. Por eso es que es bueno serle fiel al Señor. Porque cuando somos fieles al Señor, sus recompensas vienen. Vienen sus recompensas. Viene su provisión, viene su bendición. Las puertas se abren. Porque somos fieles. Porque hay algunos que se mantienen. No, bueno, yo soy infiel, pero Él permanece fiel. Claro que Él permanece fiel. Y ahí te sigue llevando y te sigue corrigiendo. Pero no ves las recompensas. Porque las recompensas vienen por la fidelidad a Dios. La recompensa no viene por... Vamos a Santiago 1, la recompensa no viene simplemente porque Dios permanece fiel. No, la recompensa viene cuando nosotros nos mantenemos fiel a Él. La gloria sea para Él siempre. Siempre, porque Él es fiel. Vamos a ir al versículo 12, Santiago 1:12. En el nombre de Cristo Jesús. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Cuando viene la recompensa, cuando resistimos, cuando somos fieles. Aquí tentación tendemos por malos criterios con respecto a la palabra y tendemos a pensar que tentación es algo, que nos están tentando por un momento. No, tentación es todo aquello que nos trata de llevar fuera de nuestra vida cristiana. Eso es tentación. Todo aquello que nos quiere sacar de nuestra vida, de nuestro devocional, de nuestra común unión con Cristo Jesús. Pues fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. A eso fuimos llamados nosotros, a la comunión con Jesucristo. Es el llamado que Dios nos dio. Y necesitamos tener esa comunión. Y la única manera es con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se le puede dar órdenes. Él solo sabe guiar. ¿Se ve? Él solo sabe guiar. Y la única manera de tener comunión con Él es sujetársele. Así como el gancho queda en el tubo, pendiendo del tubo. Y nos lleva el Espíritu Santo por donde Él quiere ir. Como una unión. Ahí estamos bien, seguros. Sencillo. Cuando tenemos comunión, estamos bien. Viene la prueba y las pasamos, porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos adecuándonos a nuestros pensamientos, sino a lo que dice el Espíritu. Y cuando nos adecuamos a lo que dice el Espíritu, no va a venir nada a condenarnos. Nuestra vida cristiana va a fluir. Vamos a prosperar. El reino va a ser lo primero para nosotros y Dios va a estar añadiendo constantemente a nuestras vidas. Constantemente. Puertas y puertas. ¿Por qué? Porque somos personas que caminamos con el Espíritu Santo. Es triste, hermano, porque en la vida cristiana todas estas cosas se han usado muy mal y da tristeza hablar a veces de eso. Yo cuando recibí el Espíritu Santo lo recibí en una iglesia que era pentecostal, porque las iglesias pentecostales se denominan así porque creen en el bautismo del Espíritu Santo.
Y si por ellos son pentecostales, nosotros también somos pentecostales. Pero no usamos esos títulos, pues, de pentecostal, libre, ¿cómo se dicen? ¿Ah? Conservadora, radical. Son puros títulos que la palabra no los usa. Nosotros nos llamamos hermanos, somos siervos de Cristo. Nosotros no empezamos con esas tonterías que el mundo saca, que si te bendigo, todo. No, Dios te bendiga. La paz del Señor Jesucristo esté contigo. Esos son los términos que están acá en la Biblia. Es el lenguaje que hemos recibido. Es la palabra que nos lleva a nosotros y que es nuestra tutora. Nosotros que vamos a estar inventando las tradiciones del mundo. Hablamos con el lenguaje bíblico. Sencillo. No estamos inventando eso que el mundo inventa para cada día tener algo nuevo en que andar. Así como los atenienses, que siempre querían escuchar algo nuevo. Así andan mucho. Yo conocí un hermano que le tengo todavía mucho cariño. Tengo años que no lo veo. Y él siempre quería escuchar algo nuevo y tanto que se desvió. Se desvió. Porque siempre quería sacar una doctrinita nueva y se desvió. Aquí está escrito todo. Créelo. Y a medida de que estés con el Dios vivo, siempre vas a tener algo nuevo. Porque el que es espiritual viene y escucha y va a decir, uy, el Señor hoy me reveló otra cosa. Uy, yo no veía esto así. Y siempre va a tener algo nuevo. Amén. Nuevo porque no le era revelado, no le era conocido. Pero no está buscando, no hay que inventar nada. Aquí está todo. Lo tenemos acá. ¿Sí? Es importante, hermano, que nosotros seamos buenos soldados, que aprendamos que todo aquello que nos trate a nosotros de sacar de nuestra comunión con Jesús, de nuestra vida como creyentes, es una tentación. Es una tentación. Y entendámoslo así. Si yo veo que mi trabajo me está apartando de esa fidelidad que yo le tenía al Señor, que tenía mi devocional, leyendo la palabra, orando, haciendo sus cosas, bueno, ciertamente tengo una tentación que si no la resisto, me va a hacer caer. Si la resisto, Dios me va a dar la corona que Él prometió a los que le aman. Amén. Sencillo. Eso es una tentación. Todas esas cosas son tentaciones. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas. Porque no vamos a estar sin tentaciones. Siempre las habrás. A veces, mira, ¿cuántas veces yo no le digo al Señor, uy, Señor, quítame esta tentación, quítame esto, quítame? Él no quita esas cosas. Él no quita. Dios te va a formar carácter para que tú sepas quién eres y no caigas en esas cosas. ¿Se ve? No caigas en esas cosas. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres. Y esa es la diferencia. Pero van a venir una y otra vez. Hasta que tú tengas carácter para soportarlas y para decir, no, yo soy creyente. No, es que, pero es que ya no tengo ganas. No, voy a hacerme el loco. No, yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. No, yo tengo que hacer esto. No, eso es carácter. ¿Se ve? Sabes quién eres. Sencillo. Sabes quién eres. Y tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando somos así viene la recompensa. ¿Sabes por qué? Porque dice Santiago que el de doble ánimo no recibirá cosa alguna del Señor, pero el que es firme sí recibe. Porque los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Volarán, correrán, no se cansarán, no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, amén, están firmes como el monte de Sión. Firme, firme, firme. No pueden ser removidos porque están confiados. Y viene todo, viene, porque Él es fiel. Y nuestra confianza a Él le agrada. Para Él no es arrogancia nuestra confianza, no. Usted, un mundano, escucha esta prédica y dice, está tan loco, mira que... Y mira cómo hablan, como que sí.
porque a ellos les suena eso a arrogancia. Eso no es arrogancia para Dios, eso es confianza. ¿Ve? Esa seguridad de quién es usted. Esa seguridad de para dónde va usted. Lo que pasa es que cuando vienen los tiempos difíciles no es igual. Porque a veces uno va para un lado y uno está viendo los letreritos. Es por aquí, cruce a la derecha, uno va confiado, ¿verdad? Ay, es por aquí. Pero de repente uno se va a un rabipelado, todo ese camino ahí pelado, así como la recta de la Ceiba que va para Maturí. Me perdí. Cuando empieza a ver que ya pasa más de media hora y no ves ni un letrero, y poco pasa un carro, tú dices, me perdí. ¿Se ve? Me perdí. Cuando viene el tiempo dificultoso, Dios no está. Cuando Dios permite el día malo, Dios no está. No, Dios no está. Dios sí está. Dice Sofonías que Él callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Por eso es que en los momentos de dificultades nosotros cantamos y le alabamos y Él se regocija en nosotros. ¿Se ve? Y vemos que no es que no está, sí está. Lo que pasa es que está callado, pero va a llegar un momento donde Él se va a levantar. Y cuando Él se levante, el que se va a callar es otro. Ese sí se va a callar. Y no se va a callar porque Él quiere. Dios se calla porque quiere, porque nos está enseñando. ¿Se ve? Nos está enseñando algo. Se calla. Pero aquel se va a callar porque Dios le va a tapar la boca. ¿Se ve? Porque dice David, aderezas mesa para mí en presencia de mis enemigos. Y los enemigos lo ven, créelo. Ellos ven lo que Dios está haciendo y tiemblan. Porque saben que Dios está preparando la mesa. Ellos lo saben. ¿Y sabes qué lo hace temblar más? Que ellos saben que no pueden evitar eso. Dice Santiago, ellos saben que Dios es uno y tiemblan. Uy, ¿cómo lo dividimos si Él es uno solo? ¿Cómo nos metemos y echamos a perder esto? Porque sabes que cuando hay varios tú puedes dividir y puedes buscar cualquier manera para destruir eso. Pero Dios es uno. Nos tiene como sus enemigos. Vamos a temblar. Amén. Y esa es la diferencia. Cuando entendemos que somos soldados de Él, estamos seguros, estamos confiados. Porque al ser soldado de Él, no nos garantiza a nosotros que vamos a estar siempre pasando por una alfombra roja. Y eso es lo que algunos quieren. Y eso es lo que falsos profetas enseñan. No, tú eres un hijo de Dios, ¿cómo tú vas a estar en eso? Tú no te puedes enfermar, tú no te puedes... ¿Sabes qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas. Yo he vencido al mundo. Eso dijo Jesús. Eso dijo aquel que vino a morar en nosotros. Yo he vencido al mundo, pero en Él tendréis aflicción. Mira la palabra, no temas. No temas no quiere decir no tengas miedo. No. A pesar del miedo, no temas. ¿Se ve? No temas no quiere decir que no te asustes. No. No temas te está diciendo, a pesar del susto, no temas. De allí no pasará. ¿Se está viendo? Es una seguridad para nosotros. No temas. Yo lo he vencido. Y nuestra confianza está en estar arraigados a Él. Ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra confianza. Por eso es que cuando nos desviamos a otras cosas, nos desviamos a no obedecerle, a no servirlo, a no avanzar, somos presa fácil delante del enemigo. Y agarra y despedaza nuestras vidas. Las despedaza, daña nuestros hogares, nuestras familias, las destruye. ¿Por qué? Porque nos apartamos del Señor. Nos apartamos. Te dejó
¿Qué hizo el diablo con Job? Le quitó todo. Le quitó todo. ¿Y por qué? Porque Job estaba haciendo la justicia de él y no la de Dios. Eliú se molestó porque él se justificaba más a él que a Dios. Y sus amigos no lo podían reconvenir. ¿Y cómo él hacía eso? Nada más en el momento justificándose con palabras. No, desde el mismo comienzo del libro te lo dice. Que cuando sus hijos se iban de rumba y hacían su fiesta, él después iba temprano y le hacía un ritual allí porque dice quizás habrán pecado. O sea, aplicando su propia justicia. ¿Se está viendo? ¿Acaso el que ha pecado no es el que tiene que pedir perdón? ¿El que ha pecado no es el que tiene que arrepentirse? Si tú le enseñabas la justicia a otros, tenías que enseñársela a tus hijos también. ¿Se ve? Porque hay personas que son así, quieren enseñarle a otros afuera, pero a sus hijos en su casa no le enseñan. Dios no ve eso, Dios lo ve, y ese fue el problema de Job. Él predicaba y enseñaba en las plazas, en Job 4 está. Él enseñaba a sus hijos, él no lo enseñaba, él le hacía su ritual. Porque quizás han pecado. No, enséñale el buen camino, dice Dios. Instrúyelos en el buen camino. Y esto es impresionante. Hay muchas personas que no entienden el libro de Job. Yo no los culpo porque el único que nos lleva a entender el libro de Job es el Espíritu Santo. Más nadie. Nadie sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. El Espíritu Santo es el único que nos lleva a entender las cosas. Nos las enseña al oído, nos las explica y las vemos claramente. Como buenos soldados tenemos que entender que Él está allí, Él es el capitán, Él venció. Él venció, acuérdate de Él. Él fue el que pagó. Él fue el que pagó el precio que nadie podía pagar. Nuestra redención, el precio era muy alto. No se lograría jamás, dice el salmista. Pero Jesús lo logró. Pagó ese precio tan alto. Lo logró. Aleluya. Al sea la gloria para siempre. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, este cordero es digno de tomar la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Yo no sé cómo hay gente hoy en día que tratan de relegar a Jesús a otro lugar. Ignorantes. Él es digno de toda gloria, honra, alabanza y adoración. Él es el Señor, Él es Curios, el amo, el todopoderoso. Por eso lo reverenciamos, porque Él pagó el precio por nosotros. Él nos compró. Dice Judas, y aún negarán al Señor que los rescató. Tremendo cómo sucede eso. La ignorancia. Porque no está allí el Espíritu para enseñarles. Porque el Espíritu sigue siendo el mismo. Él dice que sin parábola no le hablaba a nadie. Pero a sus discípulos le declaraba aparte todas las cosas. Pero yo tengo el Espíritu. No, sus discípulos no son los que tienen el Espíritu. Sus discípulos tienen el Espíritu, pero son los que permanecen en su palabra. Amén. Esto lo dijo Jesús, Juan 8:31. Que permanece en mi palabra, ese será verdaderamente mi discípulo. Amén. Y ese conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Pero el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. Amén. Amén. Tenemos que ser buenos soldados y entender, hermano, aprender. Si me corrigieron, aprender que Dios quiere que yo vea en mi corrección. Si hoy me están alabando, como Dios quiere que yo me mantenga en esto, la gloria es de Él. ¿Se ve? Si hoy estoy emprendiendo algo nuevo y está en la voluntad de Dios, gloria a Dios que la sabiduría Él me la dé y yo aplicarme, buscar que Él sea el que me guíe en todo, si quiero permanecer y prevalecer, porque hay alguien que está acechando, créelo. No lo ves, pero está acechando. No ignores sus maquinaciones. Está acechando. Pero te voy a decir, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor.
Por eso dice, Él da mayor gracia. ¿A quién? Al humilde, al que le reconoce, se sujeta y está allí atento, esperando su instrucción. ¿Qué voy a hacer hoy, Señor? ¿A dónde voy? Qué bendición cuando somos así. Qué bendición. Yo cuando veo estas actitudes de Pedro, yo no hablo mal de ninguno de ellos, son mis hermanos en la fe, y no me veo en los zapatos de ellos. Veo que pasaron unas situaciones demasiado tremendas que yo no me veo en sus zapatos. Pero aprendo de las cosas que el Espíritu me enseña de ellos. Y Pedro tenía algo que afecta mucho a una persona. En todo él, no, yo. Y a veces somos así, nos van a decir algo. No, pero tenemos que tener cuidado de eso. Y por eso Pedro fue zarandeado. Pedro tenía que aprender. No, tú no. Así sea. Amén. Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Lo hice mal, lo haré mejor. Esto tú lo haré mejor. Me esforzaré más. Qué bendición cuando tenemos esas palabras en nuestra boca, porque Dios nos bendice. Dios nos bendice y nos hace prosperar. Y en aquello en que cogiamos, avanzamos. Cuando somos personas así, mire, no aprendemos nada. No aprendemos. Y no estoy hablando de que no aprendas la palabra con tu intelecto. Sí, cuando tenemos un buen maestro, aprendemos la palabra con nuestro intelecto. Pero no aprendemos a aplicarla, a vivirla, a saber cómo estamos en los tiempos de Dios. No aprendemos nada, no nos damos cuenta de que el Espíritu va con nosotros y que nos está guiando. Somos incapaces de entender cuando nos corrigen que es el Espíritu el que está allí corrigiendo y trazando nuestro camino, porque Él es el buen pastor. Él es el pastor de las ovejas, porque Él puso su vida por las ovejas. Entender, hermano, que en cualquier situación que yo estoy, lo necesito. Tengo que ser un buen soldado. Un buen soldado. Quiero estar firme, necesito la armadura. Pero ¿la armadura de quién es? La armadura de Dios. ¿La armadura de quién? La armadura de Jesús de Nazaret. Esa es la armadura que yo necesito. Cuando Pablo dice de Dios es porque Él sabe que Él es Dios. Nosotros necesitamos la armadura de Jesús de Nazaret, de aquel maestro de Galilea, de aquel que predicaba, de aquel que levantaba a los muertos, de aquel humilde que le dieron golpes, que lo escupieron. Esa armadura necesitamos nosotros. La de Jesús. La necesitamos para caminar, para avanzar y para crecer con Él. Aprendamos. A veces Dios nos corrige y permite las situaciones, pero cuando la escuchamos, oye, nuestras cosas que hacemos para Él empiezan a fluir. Tenemos tiempo para leer la palabra, para orar, avanzamos, crecemos. Cuando nos sujetamos, cuando no, vamos de mal en peor. Viendo los problemas decayendo en nuestra vida cristiana y los problemas afuera. Es una cuestión impresionante el arroz con pollo que se hace en nuestra vida cuando no escuchamos a Dios. Nos empezamos a descontrolar y andamos que después tenemos tantas cosas y vienen el estrés, las cosas, vienen las enfermedades. Por eso, porque no entendemos que Dios nos habla para darnos salud, para mantenernos sanos, para llevarnos para esa salvación eterna. Para eso nos habla, para dirigirnos y para hacer nuestras vidas ordenadas. Si tú valorabas en el mundo antes un trabajo y ahora Dios te llama a un ministerio, si Dios no te da el ministerio a tiempo completo, usted hace el ministerio usted mismo de tiempo completo. A mí me ponen y me dicen, no, usted va a predicar en la iglesia, hermano. Yo quiero que usted predique los domingos o los jueves, porque el Señor está levantando a otros pastores. Gloria a Dios, hermano, yo predico ese día, pero yo todos los días voy a estar predicando. ¿Se ve? Yo todos los días me voy a esforzar para predicar más. Me voy a adecuar a eso, me voy a formar, me voy a preparar. Y en cualquier ministerio que yo esté, mire, no, usted hermana, usted venga, la vamos a poner a tocar con el coro, pero no los domingos porque es el servicio general, vamos a ponerla los viernes. Está bien, gloria a Dios, pero yo voy a tocar con el coro todos los días. ¿Se ve? Porque yo me voy a involucrar, yo me voy a llenar. Y no es que voy a aparecer a meterme ahí en el coro, no, pero yo voy a estar haciendo mis veces
todos los días. Y esa es la diferencia. Usted me va a ver en mi casa, donde yo esté, voy a estar yo practicando en aquello que Dios me está dando, para prepararme, para formarme. Y cuando Dios me llame, yo voy a estar allí con una guía, preparado para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y esa es la diferencia, porque me he preparado, he valorado lo que Dios dice. Hay algunos que les gusta leer Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda, sí. Pero ensancha el sitio de tu tienda. Cuando Dios te dice, mira, usted va a llevar este ministerio y te lo dice y pasan años y no lo lleva, pero en esos años que pasan, usted se está preparando para eso que va a llevar. Es así. Por eso usted ve personas que Dios los llama a levantar iglesias grandes y la iglesia no es grande, la iglesia no es ni siquiera iglesia y ya se están preparando, ensanchándose para una iglesia muy grande. Porque eso es la fe. Así funciona la fe. No funciona de otra manera. Tú vas a llevar un ministerio a las naciones, empiezo a sacar mi pasaporte, a sacar mis cosas. ¿Por qué? Porque me voy a ensanchar para eso. Cuando Dios me diga, ya yo estoy listo. Amén. Sencillo. Yo no vi a Noé esperando ver agua para él preparar. Ahí se ve la agüita. No, para preparar el arca. No. Él creyó a Dios y empezó a construir un agua en un sitio donde lo menos que iba a pasar era agua. No alcanzo a imaginar las burlas que hicieron sobre Noé. Como creyente entiendo que se debió haber sentido humillado muchas veces. Pero allí estuvo el Espíritu Santo para fortalecerlo y decirle, voy a hacer lo que dije. Él es fiel. Él es fiel. Y vemos a Noé entre los grandes hoy día. Allí está Noé. Dios lo usó. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Le creyó. Y cuando le creemos a Dios, Dios hace lo que nos ha dicho. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Son cosas, hermano, a veces pensamos que es cualquier cosa lo que vamos a pasar, ¿no? Mire, Job le tocó ver hasta la mujer echándole barro. La que quedó viva le echaba barro, que era la mujer. Y le decía, maldice a Dios y muérete. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante lo que tuvo que pasar Job. Y son cosas. Pero Dios es fiel. Y Dios le llenó su vida nuevamente, dice la palabra. Dice que Job murió lleno de días. Amén. Lleno de días. Moisés el salmista, llenará tu corazón de alegría. Amén. Él nos llena de alegría, de gozo nos llena el Señor. De gozo cuando le servimos, cuando amamos sus cosas, cuando queremos avanzar en sus cosas. Él nos llena de gozo. Él lo hace porque Él es fiel. Él es fiel. Él sabe lo que nosotros queremos. Por eso es que Él promete conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero eso es para el justo, para el que está con fe allí en Él, confiando como un buen soldado, hermano. Un buen soldado militando cada día. El soldado cada día milita, cada día se para esa hora porque sabe que tiene que hacer eso. Milita. No te digo que te pares a una hora todos los días, pero tú cada día sabes que tienes que hacer las cosas de Dios. Amén. Cada día. Cada día. Si quieres pararte temprano, haz tu régimen. No, hermano, a mí me gusta pararme a las 3. Bueno, tienes que aprender a acostarte a las 8 de la noche. Porque si no, no vas a rendir. No vas a rendir. Porque hay personas que malentienden la fe. No, yo oro mucho. Yo me paro a las 3 de la mañana todos los días y oro. Y a veces me acuesto tarde, pero me paro a las 3 y oro. Pero tú los ves y no hacen más nada sino orar. ¿Son efectivos en su vida cristiana? No. Porque la oración sola no es vida cristiana. Porque si la oración es real, produce otras cosas. ¿Se ve? Produce otras cosas. Porque Dios se mueve. Dios se mueve y hace. Sí. Cuando nosotros tenemos una vida de oración, que es a esa hora temprano, tenemos que hacer una vida también de acortarnos temprano.
para tener nuestro cuerpo descansado y poder hacer otras cosas que necesitamos hacer también. Hay algunos que malentienden y dicen, no, yo sirvo al Señor y yo todo primero al Señor y la familia, no, Él dice que amará a padre, a madre, a hijos menos que a mí. No, hermano, la Escritura no te está enseñando eso. O sea, que tú descuides tu hogar porque que estás haciendo las cosas de Dios. No, Dios no te está enseñando eso. Y tenemos que tener cuidado con eso. Cuando lo hacemos es porque no nos ordenamos. ¿Se ve? No nos ordenamos. Y hay personas que viven así y Dios no bendice eso. Dice Pablo. Vamos a ir a 1 de Timoteo. Capítulo 5. Mira esto. El versículo 4. Mira esto. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. En el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo creo que se entiende claramente lo que estoy diciendo, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Porque cuando pasan esas cosas es porque no nos ordenamos. Por eso te digo, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Tenemos que aprender a militar. Dios nos ve y Dios quiere que pongamos su obra primero que cualquier cosa. Pero ojo, Dios quiere también que antes de nosotros recompensar cualquier cosa, aprendamos a recompensar nuestra propia casa. ¿Se ve? Eso es lo que enseña la palabra. ¿Sí? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, hermano, en el sentido de que cuando Dios está en nosotros de verdad, de primer lugar, Él nos da la habilidad de hacer todas las cosas. Esto se entiende así. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas así es porque tenemos un desorden en nuestra vida. ¿Qué produjo ese desorden? No vamos a juzgar esas cosas. Lo produjo la desobediencia. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, recuérdate dónde has caído y haz las primeras obras. ¿Cómo hacemos las primeras obras? No te estoy diciendo que recuerdes un momento específico donde caíste, pero sí recuérdate de todas esas cosas que dejaste de hacer y comienza a hacerlas. Y tú verás que Dios irá ordenando tu vida, y al ordenar tu vida vas a ordenar tu casa y vas a ordenar las cosas del Señor, que son primero que cualquier cosa. Y podrás hacer sus cosas, pero siendo una persona que provee para los suyos y para los de su casa. Cuando hablamos aquí de provisión no hablamos necesariamente de cosas materiales, porque a veces la provisión es tiempo para dedicarle a las personas, ¿se ve? Para compartir con ellos y decirle, bueno, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Y eso, aunque usted no lo vea, es lo que lleva a muchas personas a Cristo. Ver cómo uno va cambiando y puede uno llevar tantas cosas y puede ser uno tan responsable con Dios y con la casa. ¿Se ve? Cuando la palabra nos enseña esto, nos lo enseña porque Dios siempre busca la perfección. Dios busca en nosotros un estado sano. A veces vemos personas, uy, yo no entiendo cómo esta persona hace todo esto y te da tiempo. Hay personas que hablan así. Yo cuando veo personas que hacen, yo trato es de mirarlos para imitar. Cuando veo cosas extraordinarias que otros hacen, yo trato de mirarlos para imitar. Y yo digo, yo también puedo hacer eso. ¿Se está viendo? Porque el mismo Dios que lo creó a él, me creó a mí. No estoy hablando en sentidos espirituales, estoy hablando en sentidos naturales, que él tiene la misma capacidad que yo tengo. Así ha de pensar uno. En el Señor, nosotros sabemos que el que mora en nosotros es mayor. Si alguien allá lo hace, yo más lo puedo hacer. Más lo puedo hacer, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Lo que pasa, hermano, es que cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, andamos confundidos. ¿Cómo es una persona confundida? No sabe. Hermano,
Ajá, mira, usted estaba arreglando estos palitos aquí. ¿Cómo era que iban? Ah, no me acuerdo. Confundido. ¿Qué lo confundió? Que perdió el hilo de cómo iba eso. ¿Se ve? Perdió el hilo. Pero lo perdió por algo. Por algo lo perdió. Dios es el que nos lleva a nosotros a mantener el hilo de las cosas. Es Dios. Dios es el que nos lleva a nosotros a ser sobrios. Sobrios. Que podemos hacer las cosas. ¿Cierto? Hacemos algo acá, hacemos algo allá. Hacemos algo allá y hacemos algo acá. Y el tiempo nos rinde. Yo he estado en el lado de la confusión y he estado en el lado también de la sobriedad. ¿Qué nos hace estar en el lado de la confusión? No prestar atención a lo que Dios dice. ¿Y qué nos hace estar en el lado de la sobriedad? Prestar atención a lo que Dios dice. Cuando prestamos atención a lo que Dios dice, todo fluye. Porque Él da mayor gracia. Somos buenos soldados. Cuando no prestamos atención a lo que Dios dice, Dios resiste al soberbio. Amén. Da gracia al humilde. Sencillo, hermano. Queremos ser buenos soldados. Podemos serlo. Pero necesitamos a Jesús. Lo necesitamos. Necesitamos estar militando como buenos soldados. Cuando obedecemos, créelo. Y para eso es el Espíritu Santo. A veces nos ponemos en estados, caemos en situaciones, en una situación de pensar, uy, pero es que mi vida está demasiado enrollada. ¿Cómo voy a arreglar esto? Tú no lo vas a arreglar. ¿Se ve? Tú no lo vas a arreglar. Arrepiéntete. Amén. Vuelve tu camino a Él. Vuélvete a Él. Y cuando te vuelvas, tú vas a ver lo extraordinario que es Él. Y verás, uy, esto no fluía y ahora sí. Eso te va a permitir conocerlo como Él es. Conocerlo. Y ver cómo Él desenrolla tu vida y la encausa nuevamente. Vuelve el gozo, vuelve la paz, vuelve la tranquilidad. ¿Por qué? Porque Él está allí y estás haciendo las cosas agradables delante de Él. No seamos religiosos, hermano, porque el problema está en ser religiosos. En ser religiosos. El religioso usted lo ve, no, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Y así dice, pero no lo hace. No lo hace. Nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero lo hacemos, la vivimos, la practicamos, andamos en ella. Vamos a darle gracias al Señor.